Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo directo en el canal de Hispanian BCN de la guarida del Tuso. Hoy tenemos a un Tuso un poquito alérgico, con alergia. No te ha sentado bien la semana por lo que veo. Bueno, me imagino que la alergia es el eufemismo que aplicas para no asustar a la gente, al público, Sí, con bueno, un posible estás un poco resfriado, esta mañana que no estabas desemboque bien. en algo más. Esta mañana ya estabas un poco así con la alergia. Luego has estado bien creo, y luego otra vez así. Yo creo que es una corriente de aire de estar con un pijama muy fino y luego Dormir con el culete al aire. con el culete al aire. Y Madre luego más mía. a más dejar la ventana abierta para ventilar. Madre mía, sí, es verdad. Ha estado un buen rato aquí la ventana Bueno, abierta. mira, Pero normal- ha ido a rachas, ha ido a rachas. Yo creo que es algo más de alergia, Debes de tener alergia al polen. Aquí hay mucho polen, en esta zona. También te lo Es digo. posible. Y luego más a más, cuando he ido a ver a mi novia con los gatitos que tiene, que también soy alérgico al pelo de gato, pues Hoy has hecho, me he acabado de hoy rematar. has hecho a full. Entre que has hecho remate full, de cabeza y gol. entre que has hecho full me saldrá de la cruceta, publicación en cruceta que has tenido por fin. ¿Qué más has hecho? Fantasy. 11 Fantasy, que has hecho ahora mismo estabas de hecho acabando de responder a tus fans en Sí, 11 Fantasy me estaban 11. haciendo preguntas de última hora Bueno, sobre qué alineaciones hacer o sobre quiénes elegir y Fans no lo sé, pero desde luego están ahí hasta el último minuto apurando sí, para preguntar. Es que cuando más la gente se pone a preguntar es en el último momento, o sea, Claro. me refiero ya te van escribiendo, pero cuando hay más dudas o hay algún lesionado de última hora o alguna convocatoria en la que parece que estés duda, las últimas 2-3 horas es avalancha de preguntas. Y ahí estás tú. Esto es un aviso, no creo que pase y me parece que no pasará nunca, pero aquellos que juegan al Fantasy... En 11 Fantasy, chicos. Sí, 11 Fantasy. 11 Fantasy 11 que tenéis por aquí. Ya no sé dónde apunto. Ya por no aquí. sé ni de apunto ahí. Vaya. No, ahí en la esquinita de. No, ahí donde está Rubén. ¿Sí, no? Sí, ahí estás. Lo que estaba diciendo, chicos y chicas. Aquellos que jugáis al Fantasy y no se os quiera pasar que hoy hay jornada de fútbol, que no creo que esto os pase, porque creo que os acordaréis todos, seguro que hoy hay fútbol Fantasy si jugáis al fútbol Fantasy, más si os estáis jugando una liga o una copa. Son la segunda vuelta Una de liga segunda vuelta de para liga, los que jueguen 2 ligas. Exactamente, algún tipo Porque de liga. dirás copa y los que no nos vean Yo- con asiduidad dirán ¿qué copa? ¿Qué copa? Pues algún tipo de liga, por ejemplo, no sé, creo que Birtin te ha utilizado de alarma hoy, así que... Sí, porque esto... cuando ha visto que estaba poniendo las alineaciones en el Twitter decía hoy hay liga con este emoticono. Efectivamente, así que ya lo sabéis, aquellos que estéis jugando a ligas, usar al Tuso como alarma, que también va bien. Os avisará. Sirvo exacto. Sí, de alarma. Cuando hay una publicación significa que hay partido hoy mismo. A ver, chicos, vamos a empezar. Y hoy a más, como bien has dicho, ha sido un pleno de fútbol. Hoy te has salido. Con las 3 vertientes que tengo de publicaciones, de proyectos, porque ha sido Cruceta, como has dicho antes. 11 Fantasy. 11 Fantasy y ahora la guarida del Tuso aquí presentes. Tuso. Y en Cruceta sobre todo porque... Ya tenía ahí la espinita que la semana pasada me dijiste, oye, es que desde hace casi un año que no publicas. Sí, digo, pues hay, hoy he hay hecho que pinchar un poquito una y publicación sangra. del documental que vi que tanto me gustó de la Lazio de las pistolas, que por cierto, chicos, también hicimos un directo aquí, no hace mucho, hace un mes, que para los que lo queráis ver, pues os vais un poquito más atrás sí, está en nuestro canal de YouTube. El canal y lo veis. Está muy interesante. Y luego, bueno, todo lo que has dicho... Participación de Capo incluso en ese directo, así que... Y todo lo que has dicho del tema de 11 Fantasy con las alineaciones, y sí, y ahora ya para hacer el cierre definitivo, pues el programa que tenemos por delante de 3 bloques. 3 bloques que nos van a incluir, cuéntamelos tú, cuéntame, porque son 3 bloques interesantes, Es bastante curioso cada uno de ellos, porque el primero, que es el más largo, vamos a hablar sobre... cómo ha evolucionado el fútbol en los análisis, hasta qué punto con las pizarras tecnológicas y el espionaje analítico, que así lo he querido titular. Espionaje analítico entre equipos. Entre equipos, o sea, clubes que contratan a profesionales para hacer todo tipo de análisis, para luego pasar informes de este juega así, este juega así, y puedes hacer de esta manera, pues... Cómo minimizar sus virtudes y cómo potenciar pues, los defectos para aprovecharte. O sea, un poquito todo esto. Sí. Bueno, muy interesante. Esto obliga a los equipos a estar improvisando cada 2x3. Correcto. Nuevas tácticas y nuevas técnicas. Me quedé con muchas frases, con muchas citas y seguramente volveré a reescribir un artículo para Cruceta porque me encantó. Es de estos artículos que bueno, son atípicos y por lo tanto
son especiales. Si es atípico, es algo que le gusta mucho al Tuso en el fútbol. Está Sí, porque claro. bueno, al fin y al cabo lo normal que todos los que se dedican a escribir sobre fútbol pues te descubren la perla del momento, el joven talento. A mí siempre me gusta cosas que van más allá de lo normal. De lo habitual, sí. Bueno, por eso empezamos en Cruceta con un Brexit League, ¿no? Por eso. Por ejemplo. Sí, no hay más lejos. Luego, Segundo bloque. El segundo bloque hablaremos de la Conference League, que ya estuvimos también a algunos programas comentando por encima cuando estamos hablando sobre algunos sistemas de torneos que habían y tal, o como por ejemplo cuando estuvimos hablando del el Big Project Picture este de la... Sí. O de la... Vaya líos tenemos ahí montados. O del Mundial de Clubes Europeos, todo esto. Salió lo de la Conference League y digo, pues hoy vamos a hablar de la Conference League, que aparte ya me he estado también informando más porque tenía una ligera idea y ahora estoy más documentado y aportando más letrado. datos. Sí. Y tercera sección, creo que la tercera sección te la sacaste tú de la manga un día que se te iluminó y dije, pues vamos a hacerla. Sí, es una sección que va a interesar mucho a los amantes de los fútbol fantasies. Porque es un resumen de los jugadores clave, lanzadores de penaltis, lanzadores de faltas, de corners y los jugadores más ofensivos en otras posiciones, como por ejemplo porteros. Defensas. Porteros. Sí, porteros he querido mencionar un par, que ya luego comentaremos. Aunque bueno, curiosamente los dos que has nombrado son bastante ofensivos. Y ya veréis por qué. Llevan más goles algunos. Llevan más goles algunos que delanteros puros. Que delanteros puros, sí. Y luego ya pues sí, defensas y centrocampistas ofensivos, que no salían a lo mejor en el apartado de balones parados, como penaltis, corners y saques de faltas. Sí. Y en este caso también quería mencionarlos porque digo, bueno, son defensas y centrocampistas que aportan mucho en ataque, por goles o asistencias, y por lo tanto pues son recomendables. Son incisivos. Pues vamos a empezar con ese espionaje industrial táctico entre equipos. Pues todo tuyo, la cámara te adora como siempre. Bueno, cómete la cámara. Hoy en concreto, como estoy un poquito más pocho, estoy más pochito, pues no estaré tan gritón. Menos mal. Estaré griposo, pero no gritón. Está griposo, pues está el micro y por lo tanto también. Vamos a bajarlo un poco. Por lo tanto, también estaré un poquito más pausado, un poquito más lento, quizá también. Entonces, sí. Pues bueno, no me lo tengáis en cuenta. Que por cierto, familia, no lo he nombrado, pero por si no os habéis dado cuenta, con esto de la Semana Santa, hoy es viernes. Normalmente nosotros hacemos el bloque los domingos de fútbol. Pero lo hemos querido hacer así porque luego por distintas cuestiones personales estamos el fin de semana fuera. Y digo, a ver, si tenemos que saltarlo cuando ya tenemos chicha, pues vamos a adelantarlo, vamos a avanzarlo. Sí. Así que esta semana os acompañamos desde el primer día, desde el viernes. Fíjate. Te dejo que hables. Sí. Bueno, pues pizarras tecnológicas y espionaje analítico. Adelante. Me dejas arrancar a cabeza el título, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya me llamó la atención cómo se iniciaba el artículo con esas frases que son, si más no, bastante estudiosas. ¿Cómo defiende en bloque el Getafe? ¿Así empieza tu artículo? ¿O cuál es la salida de balón más recurrente del Eibar? Pues claro. O sea, ¿cómo sale de manera más metódica? ¿Cuál es su forma más habitual de salir en el ataque? ¿De qué manera se buscan en las jugadas Jordi Alba y Messi? ¿Hacia qué dirección suelen lanzar los corners, Kroos? ¿Y cómo se mueve Tapia sin el esférico en los pies? Todo esto está estudiado. Todo esto está estudiado. Entre otras muchas cosas, está estudiado en una serie de análisis pormenorizados que se hacen pues entre varias grupos o empresas contratadas por los clubes. Ajá. Y todo esto se estudia, efectivamente, los clubes contratan a un conjunto de personas que se ocupan de analizar, desmenuzar e identificar las virtudes y defectos de cada equipo a base de ver partidos y partidos. O sea, analistas. Exacto. Con ese propósito de conocer al rival y luego elaborar informes donde pueden transmitir esa información al cuerpo técnico y jugadores. Interesante. Algunos especialistas de varios equipos de la liga desgranan las herramientas, las tácticas, la metodología que aplican y las anécdotas que se derivan de todas estas aristas. Estas aristas. Siempre pongo palabras que te gustan. Me encanta este vocabulario tan técnico.
Y reconocen algunos de estos expertos, que luego ya mencionaremos, Más no adelante. son muy conocidos, pero luego los... Los enumeraremos. Sí, porque sí que es verdad que cada 2 por 3 los nombran cada vez que había uno mencionando algo, diciendo alguna frase. Yo Ajá. directamente digo, pues el de tal club dice esto, el de tal club dice este otro, y luego al final pues te los nombraré. Pues eso, reconocen algunos de estos aspectos que se controla todo lo controlable, aunque luego en pleno juego todo lo trazado puede irse a pique por algo que te sucede en contra, pues en mitad de una jugada y vuelta a empezar. Y de una entrevista con un estudioso del Sevilla, en esta profesión, decía que el decálogo del buen analista reza lo siguiente. Primero, conocimiento del juego, ya sea por cercanía al dato o a la interpretación de las sensaciones por cómo se desarrollan las situaciones en el campo. Ajá. Segundo, resolución de problemas. La eficiencia obligada al calendario que se presenta se hace visible mediante el software, las plataformas tecnológicas. Que precisamente acababa de pinchar una de esas imágenes de software típicas que se, que se utilizan. Y que en cada esta vez están labor. más a la orden del día en todas las plantillas. Yo Nos recuerdo hemos haber pasado de la visto- libreta al iPad. Recuerdo haber visto al mismísimo Koeman, creo que es, en Sí, sí. el banquillo. Con la tablet, ¿no? En vez de estar mirando, bueno, lógicamente ve el partido, pero a veces da la sensación cuando lo pincha en la cámara que en vez de estar mirando el partido está Viendo la tele. y efectivamente está viendo jugadas y análisis con este tipo de software. Y tercero, transmitir convicción al jugador de lo que se va a encontrar y cómo afrontarlo para minimizar las cualidades del rival y potenciar las propias. Es decir, lo que ya han sabido configurar después de estudiar, transmitirlo. Claro, aplicarlo también. Transmitirlo, porque si no lo sabemos transmitir a los que luego realmente tienen que hacerlo, no sabemos si Ya, realmente ¿para qué somos quieres- eficientes. ¿Para qué quieres tantos datos tampoco si no sabes luego Exacto. darles uso? O sea, esas serían un poquito las tres normas, las tres vertientes fundamentales, ¿no? Pues bueno, del buen analista, ¿no? Que cuando se le contrata, pues ¿para qué? Entendidos. ¿Con qué finalidad? Pues con Te eso. recuerdo que tenemos una serie de imágenes que me puedes dar cuando tú quieras, me dices, pínchame tal, y yo te pongo la imagen. Ah, de acuerdo. La verdad es que estaba tan espeso con el resfriado que ya no sé ni qué imágenes tenemos. No ni recuerdas cuáles. ni qué imágenes. O sea, no te pasa dejo nada. que improvise. Vale, voy dándole yo entonces. Para que luego veas que no te ato tan en corto. No, estupendo. Un analista del Elche va más lejos. Dice, el analista tiene que ser un entrenador porque debe entender el juego. O sea, que la empresa contratada tiene que tener a formadores para este tipo de situaciones Ujú. que tengan visión de entrenador. Porque esto será más fácil para luego realizar los análisis y a su Efectivamente. vez, pues, Ese- evocarlos. Ese toque de entrenador que es necesario Ahí está. Otro profesional... para ponerse en la piel, básicamente. Otro profesional en esta materia, del Granada, refuerza esta idea, aunque también confiesa que hay que saber transmitirlo, pero estando en un segundo plano, sin un afán de situarse por delante del cuerpo técnico, o sea, sin inmiscuirse en la decisión final del entrenador. Vale, entendido. O sea, que tiene que saber ponerse en la piel, pero no meterse en Demasiado medio. en el papel. Sí. O sea, sí, rollo, yo te doy los datos interpretados desde una vertiente de entrenador, Exacto. pero no para que tú decidas con lo que yo te diga, sino para que decidas con lo que tú creas a partir de Lo que yo unos te he dado. datos que tú puedes interpretar. Ajá, en Porque efecto. estoy en tus zapatos. En efecto. Uy. Herramientas. Sonó una alarma. Una alarma. Una de esas, una una de esas tantas. tantas alarmas que hay para los jugadores de fantasy. Herramientas tecnológicas. Correcto. Adelante. El iPad es la nueva libreta de toda la vida. Ahora todo se anota en un móvil, un ordenador o una tablet, en cualquier rincón tecnológico. Media Coach, por ejemplo, es la aplicación que emplea la liga. Es un referente en la disección, en los cortes en vídeos que se utilizan para destripar el modo en que juegan los equipos en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Y esto cada vez lo están utilizando más entrenadores, ya no solo de primeras divisiones de fútbol de élite, sino también en categorías inferiores. O sea, a lo mejor división de plata, incluso en tercera puede ser. Bueno, o sea, yo, imagino, por ejemplo, imagino que es un software asequible para los clubs. entiendo que sí. Yo recuerdo cuando había estado entrenando de segundo entrenador de los infantiles, de un club De aquí de Barcelona. que
¿Qué leches? Lo vamos a decir directamente. Sí, claro. Es del Sans. Del Sans, por supuesto. Mi buen amigo Sergio ya utilizaba algunos de estos programas donde analizaban la fase defensiva y la fase ofensiva, pues De los infantiles. de los infantiles, o sea, buscando, lo que hacías era grabar, me decía, grabas en esta parte, grabas en esta parte y grabas en esta parte en medio para que puedas ver entre El líneas movimiento. qué es lo que está sucediendo. Y un poquito me recuerda esta línea de lo que viene siendo Media Coach, que es mucho más tecnificado más y profesional en el sentido de que tiene más medios también. exacto, pero, Y- pero un poquito siguiendo esa Esa línea, sí, sí. Y otros aspectos del juego, como el balón parado, pues también se pone en solfa. No solamente se puede analizar al rival por sus últimos partidos jugados, los más recientes, con esta herramienta de datos, con este tipo de app, ¿no? Sino incluso, bueno, app, programa... Sí, sí. Sí. Aplicación, programa. Pues no solo por los últimos partidos jugados del contendiente, sino también incluso el último precedente contra el conjunto que lo analiza, el partido de ida. O sea, cómo quedamos con este equipo, vamos a analizar cómo jugó contra nosotros este rival. O el del curso pasado, que les enfrentaba. Si estamos hablando que acaba de empezar el campeonato y nos vamos, no hay precedente de ida porque estamos en los partidos primeros, ¿no? Pues del último referente del año pasado, o del curso pasado. ¿Y son datos fidedignos? ¿Se pueden tomar como datos Sí, claro. a pesar de que tengas tantos Porque- meses de... Porque sí, o sea, hasta el año pasado perfectamente se puede hacer porque no solamente son los más recientes, sino los últimos precedentes. No sé el histórico hasta dónde puede alcanzar, pero tengo entendido que por lo menos del último año para acá, seguro. Otro experto del Huesca detalla que el punto determinante es la edición de la imagen para que lo puedan entender mucho mejor visualmente los jugadores. Y un poquito con lo que comentábamos antes, ¿no? Porque claro, si tú lo comprendes, pero Pero no los lo futbolistas no lo saben apreciar o asimilar para que luego ejecuten, entonces no tienes ningún sentido lo que tú estás haciendo. Entonces Sí, mal vamos. Es como aquello de eres muy buen estudioso, ¿no? Pero eres muy mal profesor. Sí. Tienes los datos, pero no sabes transmitirlos. Correcto. Él mismo relata que según la manera en la que juega el equipo analizado, no hay un número de partidos avistados fijo, es decir, por cada rival no te van a decir que van a haber 1 o 2 partidos, sino que depende de cómo juegan. Con algunos, con 2 o 3 partidos puede ser suficiente y con algunos a lo mejor necesitan ver hasta 6 y 8, porque juegan con diferentes variables. ¿Qué equipo? Ahora no me vendrá a la mente, pero recuerdo que hay algún equipo español que hace rotaciones continuamente. No sé si la Real Sociedad o... Bueno, a ver, por jugadores, seguramente aquellos que están jugando competiciones europeas y más del estilo UEFA, que tienen plantillas más ajustadas. Quizá el Granada. Granada, Real Sociedad, Villarreal pueden ser las que más roten. Seguramente Granada y Real Sociedad, pero Estilo de juego... hay que ver también estilos de juego. Por ejemplo, hay equipos que sabes muy bien cómo juegan. El Huesca puede jugar ahora de una manera muy concreta, pero por ejemplo el Manchester City de Guardiola juega de diferentes maneras. El Leipzig juega de diferentes maneras, porque el entrenador, para empezar, pone a los mismos jugadores en una posición o en otra, y no solo en función del partido, sino en función del momento de partido. Es decir, pueden jugar con un esquema donde un jugador juega de una determinada manera y luego cambia el esquema con balón a sin balón, y con balón a lo mejor está jugando, me invento, de interior y sin balón está jugando de lateral. O sea que, quiero decir que también hay que tener en cuenta todos esos factores y claro, para llegar a ver las distintas variables, pues tiene que ver más partidos de ese equipo que no del otro. Para detectar el patrón. Exacto. Entonces, de hecho, dice esto, que no hay un número de partidos avistados fijos, los hay que si son muy concretos en su modelo de juego, con ver 2 o 3 matches es suficiente, mientras que hay otros que si estilan varios esquemas y variantes de modelos, entonces hay que empacharse viendo más encuentros, 6, 8, 10, y de esas columnas se extraen los patrones, como tú decías, que definen los comportamientos de ese equipo sobre el terreno de juego, para prever y anticipar los movimientos y anular sus capacidades con esas consignas. Una vez hecho el resumen de lo que se pretende, se dan 3 charlas. ¿3 charlas? ¿3 charlas? 3 charlas. Una, un día antes del partido. Como nos gusta hablar. Exacto, pero son concisas, ¿eh? Sí, sí. Las nuestras no son tan, no son tan breves. Son un poco más dispersas y amplias. Sobre todo dispersas. Amplias por norma general, pero dispersas también. Una, un día antes del partido, de esas charlas. Y 2, el mismo día del partido. Por contenidos. No duran más de 10 minutos.
Está todo muy esquematizado, ¿no? Está todo así muy, muy concretizado. El analista del Sevilla, y ahora te diré por qué. El analista del Sevilla incide en el apartado del contenido visual, que el contexto de ver a una plantilla entera viendo un partido ya es un fenómeno obsoleto. ¿Te acuerdas aquellas épocas en las que juntaban todo el grupo y veías un partido? Sí. Pues no, eso ya está, se acabó. No hay 90 minutos ahí en los que demoras y perder el tiempo. No. ¿Cómo evoluciona el fútbol, verdad? En cuestión de todo. Optimizar el tiempo, todo más reducido, más determinado. Pero cosas que funcionaban hace 10 o 15 años, ahora las ves y dices, ¿esto? ¿Cómo podían ganar a esta gente? De esta manera, sí. De esta manera, sí. Y también me estoy dando cuenta de que hay mucho más fútbol fuera del campo que dentro del campo. Hay mucho más trabajo de análisis, ya no te digo entrenamientos y demás, pero... Joder. Claro, porque es que luego esto es un poco lo que decía antes otro de los analistas, que dice que puedes tenerlo todo súper bien atado y luego en un momento, en un lance, en una jugada puntual, ya, se va al traste. De lo que sea. Imagínate, y esto creo que lo leeré luego por aquí también porque me he acordado, te meten gol en el minuto 1. Ya. ¿Qué haces? A toda la táctica al traste. Por eso digo. Bueno, pero supongo que tienes que tener un plan B. Ahí está, pues luego dicen un plan B, un plan C y un plan D. Mira, de hecho te me estás anticipando, a partes de las... Madre mía, cualquiera diría que sé de lo que va a hablar, pero en realidad no. Tan previsible parezco. Sí. Bueno, dicen eso, ¿no? Que ya no se hace eso, lo de ver a una plantilla entera viendo un partido, que es un fenómeno obsoleto, ya no se hace. Mientras que el del Huesca postilla que los vídeos que proporcionan son cortos y ágiles, entre los 7 y 14 minutos, no más de un cuarto de hora, ya que al jugador hay que darle las cosas, no digo mascadas, pero claras. Sí, porque se pierde, ¿no? Luego pierden el interés. Sin ser pesado, y sobre todo, que eso permita tener al receptor, al jugador, atento y concentrado en todo momento, sin dispersarse ni fatigarlo. Como hacemos nosotros en nuestros directos y vídeos, somos concisos, directos, no nos alargamos nunca más de lo necesario y mantenemos así la atención de todos nuestros aficionados. Haciendo así un break, me acuerdo un momento puntual que estás quejándote de que me enrollo un montón y luego cuando he acabado tú dices, bueno, vamos a despedirnos, pero vamos a hablar aquí y digo, bueno, pues nos despedimos ya o no nos despedimos. O sea, si es que todo se pega, familia, todo se pega. El cansinismo no iba a ser menos. Pues importa sobre todo la calidad y la sencillez, no la cantidad. Igual que nosotros. Distinguiendo... Clavado. Estamos cumpliendo la normativa de... A rajatabla. Exactamente, es otro de los pilares de estos directos. Pues sobre todo, importa la calidad y la sencillez, no la cantidad, distinguiendo lo que contiene valor de lo que no. Ya está, nada más que añadir por ahí. Vamos. Vamos. Que también es verdad que varios coinciden en el cronómetro. Vamos allá. 20 minutos entre vídeo y charlas. 20 minutos. ¿Cuánto llevamos nosotros? Mira, 24. Mira, estamos adelantándonos, pero no me has puesto ya el cronómetro ese de que pitaba. Que en algún directo me lo habías hecho, me lo habías liado. Lo tuve que tirar porque no le hacíamos caso. Y hay, aparte de esos 20 minutos entre vídeos y charlas, hay 8 de análisis del rival, luego por 5 de balón parado y luego otros 3 minutos de las virtudes propias. Si te fijas, todo no se va más allá de la media hora. Entre una cosa, otra cosa y otra cosa. O sea que realmente... Rápido, conciso. Se agiliza. El oficio no culmina con la entrega del informe y la revisión del vídeo antes del match. Hay un trabajo en tiempo real, mientras se está disputando el partido. En directo, plenamente. ¿Y las aplicaciones estas son capaces de analizar en directo datos? Según lo que se está analizando, según lo que se está viendo, porque vas viendo qué patrones se están asumiendo en ese momento. Y esa labor se traduce en mensajes cruzados desde la grada y el banquillo. O sea, hay analistas que están observadores arriba. En el campo, o sea, en la grada, entre los públicos para ver más el dibujo. Exacto. Y luego eso pasan los datos por mensajes pues a los que están a los entrenadores del cuerpo técnico que están a pie de campo. El del Sevilla aduce que la mayor parte de la información se condensa en la media parte, en el descanso, pero eso no significa que se acabe produciendo siempre. Me explico. Que mediante, explícame esto porque... Que mediante la conexión de internet en los vestuarios, al ordenador o la tablet, o incluso un proyector, que permita poder estudiarlo todo rápidamente ya, al momento, al acto, que es lo que ha sucedido, es una opción que depende del entrenador. A veces decide utilizarlo y a veces no. ¿Por qué? En ocasiones solo se ejecuta para analizar una jugada concreta. Pero si no se utiliza,
en algunas situaciones es porque el entrenador dice que prefiere no acumular mucha información al jugador en ese instante de Para recuperación. no saturarlo, para dejarle descansar la mente y el cuerpo y que esté más presente en la segunda mitad. Tienen que ser a lo mejor jugadas o partidos muy... bueno, que esté la cosa muy mal, que te estés jugando mucho, para meter caña a los jugadores y decir, chicos, esto es lo que está pasando, atentos a esta jugada. O que estás yo lo que creo, he dicho de otra manera, es o que estás perdiendo el partido, o que ves situación para revertirlo, o directamente, aunque no lo estás perdiendo, lo estás empatando, ganando, pero no estás jugando como deberías, y entonces ahí hay que repasar conceptos. Exacto. Yo creo que va un poquito en esa línea. Entiendo. Caray, con la tecnología. ¿Y esto cómo se llamaba el programa? Media Coach. Media Coach. El de la liga. Luego... Entiendo, perdóname, que Media Coach solo es para la liga. Sí. Habrá versión para la Premier. Supongo que tendrán... Supongo, no lo sé. Este sé que es específicamente de la liga española. El del Elche dice que la máquina es efectiva cuando no puedes ver muchos partidos seguidos. O sea, aplicar todo esto mediante este programa, con el tema de los cortes. Ajá. Pero dice que indudablemente ir al campo, que es algo que cada vez se hace menos, es algo insustituible, porque las sensaciones que tú percibes de cómo se mueve un jugador perdiendo, recuperando la pelota, la línea coral del equipo, cómo se maneja sin balón o cómo lo hace con... Y sobre todo... La línea coral, perdóname, eso lo que ves de los pivot, movimientos. Cómo pivotan, cómo se basculan. Exacto, correcto, tal cual. O sea, cómo están jugando con el balón, pero sobre todo cómo lo hacen sin. Porque a lo mejor tú ves que la cámara de la televisión te está enfocando cuando uno la tiene, que se pone ahí a jugarla, cómo la retiene, cómo espera que se desmarque el otro, pero a lo mejor no se está viendo ampliando claro. Cómo está jugando a lo mejor el lateral, si se está incorporando al ataque, o cómo el centrocampista está reculando el pivote más defensivo mientras el otro está subiendo, por si tiene que seguir una segunda jugada, por ejemplo, sí. o simplemente posicionarse por si hay una pérdida. Los datos estratégicos que se suelen visualizar a vista de águila. Exacto, y eso se ve en vivo, y en vivo tú puedes otear todo lo que hay. Pero de la otra manera ves lo que la tele te quiere enfocar. Entonces... Este tipo de datos, esto es una curiosidad, ya sé que me gusta hacer preguntas a veces incisivas, pero claro, este tipo de análisis con aplicaciones es más sencillo hacerlo en un campo grande, y te explicaré el por qué, tipo Bernabéu, Camp Nou, o porque tienes mayor amplitud para verlas a vista de pájaro. Por ejemplo, lo imagino en un campo de segunda división donde las gradas son prácticamente a nivel... no sé si me sigues. Pero yo creo que en ese sentido debería ser a la inversa, ¿no? Porque cuanto más grande, más te pierdes en el programa y no en la calidad. Más punto físico realmente para subir arriba y tener una amplitud del campo más amplio. Bueno, visto así, sí, quizás sí. Para los movimientos, me refiero. O sea, sobre todo... basculaciones y... sí, o sea, si te refieres a verlo en vivo, sí, claro. Cuanto más panorámica tengas, mejor. Pero el hecho de utilizar el programa ya te va a condicionar en todo momento a que tengas que estar viendo en fragmentos. Claro, es que todavía no acabo de entender cómo recibe los datos en directo, ¿no? La aplicación... Yo no lo he utilizado concretamente, pero sé que hay la posibilidad de que lo mires en carriles, en zonas, exacto. Ah, vale. A lo mejor entonces no necesitas tanta amplitud. Estás más concentrado en unas zonas. Claro, lo cual te permite ver en ciertas zonas cómo se juega, pero tú no puedes ver cómo actúa el equipo en ese momento concreto en todas las líneas. Vale. Ahí está el matiz, ¿no? La diferencia. Está curioso. Entonces, ¿en qué parte nos habíamos quedado? Sí, pues eso, es algo que el ojo no puede alcanzar, lo que decíamos a través de la televisión, pues la velocidad de un jugador posicionándose, el desmarque de otro en otra parcela del campo, etc. El de Osasuna corrobora, por ejemplo, que analizar a Messi para detenerlo, a diferencia de otros jugadores, es más complicado, porque es un jugador, 1, muy intuitivo, 2, anárquico, y 3, que atesora muchas cualidades que lo hacen indetectable en la toma de decisión. Dicho de otra forma, como es intuitivo, reacciona en función de lo que en ese momento creo que le van a hacer. Su cerebro va más rápido que el de la máquina. No es tan previsible. Casi. Es anárquico porque nunca hace lo mismo. O sea, no sabes por dónde te va a salir. Lo bueno que tiene tanta calidad técnica que puede hacer lo que quiera, evidentemente. Y sobre todo, pues, la toma de decisión, que ejecuta más rápido de lo que parece. O sea, de lo que
de lo que incluso el físico puede permitir a lo mejor en algunas situaciones, porque es un superdotado también en ese sentido. O sea que un poquito definiendo todas y cada una de esos adjetivos que vi, ¿no? Que leí. Esto me recuerda mucho a aquellos jugadores que están en una situación de ataque de repente y acaban haciendo una jugada muy extraña que dices, ¿qué ha pasado? Ni ha hecho pase, ni ha hecho chute, porque su cerebro se ha cortocircuitado y no ha salido muy bien. Lo que pasa es que en esos casos acaba mal. Claro, por eso. Pero no es como Messi, que suele tener muy claro y muy rápido la decisión que quiere tomar. Exacto, y ahí pues se da esa agilidad mental pues para cambiar de acción en función del entorno, sea favorable o contrario, en función de cómo se está dando en esas milésimas. La jugada, por ejemplo, con Alba, tan reiterada, es otro ejemplo que cita, ¿no? Este analista. Dices, sabe que lo va a hacer, pero solo ellos saben cuándo lo van a hacer. Efectivamente. Con Messi puede pasar cualquier cosa. Interpreta y ejecuta rápido. Y de diferentes formas. Es indescriptible. La magia del fútbol, por ejemplo, tampoco permite que este servicio de inteligencia, lo que decíamos antes también, sea infalible, ¿no? Ahondando en el tema. El espionaje y el contraespionaje es un proceso complejo donde el rival al que observas también te observa a ti. O sea, tú puedes estar analizando un equipo, con esta plantilla contratada específicamente para analizarlo, pero a lo mejor ese club también tiene a otro conjunto de profesionales que te están analizando a ti. Entonces, ¿qué pasa con ese espionaje y contraespionaje? Pues que luego, en base a los lances en el terreno o una individualidad inesperada, pues puede cambiarte totalmente la faz del partido. Y aparte porque son jugadas concretas de cada jugador, de 22 tíos a lo largo de 90 minutos, que pueden pasar muchas cosas en ese momento, más allá de las inercias estudiadas. Y los errores inesperados. También, efectivamente, también. Esa pérdida de balón, en efecto. Que está todo tan controlado y de repente... Me ha recordado la pérdida de balón del portero cuando se la pasa al delantero contrario, que dices, ¿cómo has podido hacer eso? ¿No? O incluso a veces errores inesperados, como un pase atrás, mal bote, gol. Sí, propia. También. Y eso recuerda también un poquito, pues, frases míticas que quizá tienen más sentido, ¿no? Después de estas exposiciones, ¿no? Que es que el fútbol es de los futbolistas. Sí. El del Elche añade, si bien es verdad que la incertidumbre se reduce con esta evolución de la información sostenida en estos análisis pormenorizados en soportes tecnológicos, esto no deja de ser un juego y se controla lo controlable, pero no todo se puede controlar. El del Granada también te dice que las decisiones individuales de cada jugador no se pueden anticipar, sí predecir, pero no siempre serán esas, y cada una abre un nuevo camino donde todo pasa muy rápido. El de Osasuna confirma, por muchas horas que se echen gigas, salas y vídeos, el balón rueda y no hay pizarra que lo secuestre. Me encantó esta frase. Sí, esta es muy buena. Sí. Y no hay pizarra que lo secuestre. Advierte como exponente que tú puedes salir con una idea por detener a ese rival, y el rival también ha cambiado de sistema y ha mudado en otro modelo de juego que ha estado entrenando esa semana. O sea que puede ser que un equipo juegue de una determinada manera durante meses, durante jornadas. Tú estudias ese equipo para esa semana y esa semana te la cambia por completo porque ha estado durante esa semana entrenando de otra forma que no tiene nada que ver que de la otra manera. Entonces tienes ahí que improvisar y a veces, pues claro, no hay análisis que sea capaz de cubrir esa que situación, lo pueda cubrir, claro. esa adversidad. Un gol, por ejemplo, lo que decíamos antes, en 1-0 el minuto 2, bueno, te he dicho el minuto 1, pero da igual. Bueno, no variaría mucho. Otro golpe en la cara que echa por suelo pues todo lo que se ha estudiado, analizando y transmitiendo, ¿no? Y luego también, perdón, eso refuerza lo que decías tú, ¿no? Que siempre hay que tener un plan B y un plan C. Y un plan D. Y un plan D. Luego, esta también me gustó, que aquí lo estaba mirando. También hay que tener en cuenta el factor, ya no te digo camaleónico, del entrenador, sino también la mutación del futbolista, de un año para otro. Hay futbolistas que los puedes ver que juegan de una determinada manera, pero si son jóvenes y han cambiado de entrenador, pueden estar jugando de una manera al inicio y al año siguiente están jugando de otra. Por ejemplo, Salah empezó cuando estaba jugando en el Basilea o en el Chelsea te iba a decir, pero jugaba poco. Jugaba más de media punta, entre líneas, jugando, elaborando, pero desde que luego fichó por la Roma fue mucho más incisivo, entrenó muchísimo el gol
que no tenía, y eso le sirvió pues para acabar fichando por el Liverpool, que es donde más se ha consagrado como dinamitero, ¿no? Como realizador. Eso pasa incluso en el propio equipo. O sea, que quiero decir, los jugadores evolucionan. Cambio de entrenador. Cambio de rol. Cambio de rol. Sí, es lo que aquí que decían, como ha mutado su crecimiento, su cambio de rol en el equipo o al nuevo entrenador que le ha pedido otros requisitos para un cambio de posición o simplemente otra variable estudiable. Luego cerramos este ciclo con una anécdota en este mundo tan difícil de prever, incluso con tanta pizarra tecnológica, que este va a ser te voy a poner esta imagen que me gusta, y horas de estudio al oponente en esta guerra de espionaje. El analista del Granada decía, o sea, recordaba que el año pasado llegó el choque con el Real Madrid en la jornada 36. Te la vuelvo a poner. Ahí está. Y vieron cómo Zidane había cambiado de sistema 20 minutos antes de empezar. Si juegan siempre con ese típico 4-3-3, pues jugaba con 5 centrocampistas en el 11. Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Isco. Cuando todo el análisis de la semana de este equipo del Granada había redundado en ese clásico 4-3-3 que la mayoría que se había jugado en la mayoría de partidos de los blancos. Pero luego pensaron, ya teníamos en ese plan C, o plan B, como quieras decirlo, que ya habían visto jugar así al Madrid ante el Valencia en la Supercopa de España, jugada en Arabia Saudí, que es esa imagen que tenemos en pantalla. Y por lo tanto preparas rápidamente, cambias, te asesoras, informas al momento y permites al cuerpo técnico y a los jugadores a reaccionar con esa improvisación que no deja de ser otro punto en el que hay que afinar a lo preestablecido. Como en una batalla, antes de empezar, cambiando la estrategia. Ahí está. Con lo cual, sobre todo, mucho trabajo, muchas horas y mucha formación. Y este es el bloque que hemos tenido de cómo estos profesionales a los que se les contrata a base de las tecnologías y estas cantidades de pizarras que emplean para saber los patrones ajenos, pues permite un espionaje oficial que también se puede volver contraespionaje, ya que te la pueden devolver. También te la pueden devolver. Bueno, pues hasta aquí vamos a tener este primer bloque dedicado a la estrategia en el fútbol, con esas aplicaciones, principalmente esas aplicaciones de observación, de análisis y de espionaje. Y como siempre, como estamos haciendo desde hace... Bueno, como siempre, ¿no? Como siempre no, desde hace... Va a ser ya para siempre, ¿no? Bueno, nunca nada es para siempre. Nunca nada es para siempre. Así que veremos si hacemos algún cambio más, pero por ahora vamos a tener esta línea, vamos a cortar aquí También tengo que decir que han habido menos visualizaciones y avistamientos. Avistamientos, es que siempre que dices avistamientos... Hay menos visualizaciones desde que lo hacemos más corto. Yo creo que a la gente les mola que hagamos 2 horas seguidas. Bueno, vamos a ir probando. De todas formas, no os vayáis porque lo que vamos a hacer es un corte aquí de esta sección para acabar el vídeo y poder colgar este trocito solo en YouTube, específico de espionaje y tecnología en el fútbol, de análisis, y continuamos enseguida con vosotros. Nos vemos. Chao.